Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es y en qué consiste básicamente la rehabilitación postquirúrgico? Bueno, eso dependerá del tipo de cirugía, pero en general es el abordaje del paciente posoperado, obviamente, a través de sea agentes físicos y movilizaciones. También se debe de hacer en base a un protocolo establecido, puede ser del hospital, puede ser uno propio, por ejemplo, y siempre tratando de respetar los parámetros establecidos, sea por la misma institución o por las escalas que nosotros vayamos a utilizar. Ok. Pues, la pregunta que sigue sería, ¿cómo se llevan a cabo estos tratamientos o, en este caso, la rehabilitación? Ok, pueden ser tratamientos muy conservadores. Si son muy conservadores, la movilización empieza incluso después de la primera semana. Normalmente les dan un periodo de reposo absoluto y se van a sus casas. Puede ser esto aplicable para una cirugía de cadera o de rodilla, ¿no? Aunque hoy en día sabemos, y nosotros como terapeutas, que el abordaje debe ser iniciado inmediatamente después de que sale de cirugía. Los protocolos que utilizábamos acá son después de las 12 horas de cirugía, abordamos al paciente, hacemos nuestra presentación, valoramos en base a lo que sea. Por ejemplo, normalmente si es una cirugía de rodilla o de cadera, ya son ambulatorias, así que lo que nosotros debemos de hacer es iniciar el proceso de descarga de peso, transferencia de peso, y utilizar agentes físicos en base a la necesidad del paciente. Por ejemplo, si hay dolor, podemos utilizar corrientes, sea TENS. Si tienes un equipo más especializado, pues ya puedes escoger interferenciales o cualquiera que gustes. Rara vez interfiere la prótesis con el proceso de rehabilitación. Ok, dependerá también el tipo de posquirúrgico. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente posoperado de cadera o de rodilla, que es más ortopédico, que uno que acaba de ser operado, por ejemplo, de una remoción de un tumor, ¿no? Entonces, técnicamente es un paciente posquirúrgico neurológico, y entonces tienes que ver los signos clínicos. Entonces, normalmente el mejor abordaje es a través de signos clínicos. En ortopedia ya hay como ciertas bases, entonces puedes ver incluso ciertos lineamientos que te van a servir como guías. Pero en neurológico las guías están, pero debes de adaptarlas al paciente, porque el paciente neurológico va a tener signos clínicos que pueden o no estar dependiendo de cada paciente. Entonces, los abordajes, por lo menos aquí en Ciudad de México, los estamos utilizando inmediatamente después de la cirugía. Si tienes la suerte, puedes incluso entrar a cirugía y ver el procedimiento y entonces saber cómo está la mecánica después del procedimiento. Por ejemplo, hablando de un reemplazo de cadera o de o un cambio de rodilla, ¿sale? Pero, por ejemplo, ya en una cirugía, por ejemplo, de columna, es un poco diferente. De todos modos, ya dependerá, ahí, por ejemplo, ahí sí depende el material, porque pueden utilizar un procedimiento muy básico, pueden fijar, pueden usar cajas PEC, pueden utilizar unas especies como muelles, o incluso ya los mejores cirujanos, los que tienen el acceso, utilizan prótesis ya de última generación. Pero eso depende de lo que me preguntes, de qué tipo de posquirúrgico. En general, el abordaje se hace inmediatamente, salvo que haya riesgos de infección. Por ejemplo, si en la cirugía algo salió mal, o simplemente tiene un estado de salud delicado. Cuando no podemos ver, también cuando está saturando por debajo de 90, aunque puedes ver si el paciente ya tenía una saturación baja y ese es su estado basal, entonces puedes aplicar esa regla en donde es más 4 menos 4, sea por ejemplo que a la hora de hacer actividad suba más 4 la oxigenación o baje menos 4, pero si es mayor el cambio, lo mejor es detenerse y revalorar. Puedes utilizar pruebas muy sencillas como
¿cómo es? Levántate y camina, está en inglés, pero la idea es el paciente se levanta, camina 4 metros, regresa y se sienta. Y si no se Ok. fatiga y no hay un cambio significativo, entonces puedes darle luz verde. Todo dependerá de qué tipo de posquirúrgico es. Ok. Bueno, ya ahí abordamos varias preguntas que tenía. Entonces, la que seguiría es, ¿qué tan importante es tener una rehabilitación después de una cirugía? Ok, es importante. Hay pacientes que no lo necesitan, también hay que señalarlo, pero en general si se tiene el servicio hay que usarlo. Primero que nada porque se va guiando al paciente, se le resuelven dudas, a veces son muy sencillas las dudas, pero es importante resolverlas. Si no se resuelven, el paciente puede estar cometiendo errores muy básicos. Y entonces, yo sí lo recomiendo, siempre y cuando sea obviamente por un profesional, alguien que ya esté capacitado y que tenga los conocimientos en base a y la experiencia, ¿no? A veces Claro. cuando vamos empezando es más como pones calor, quitas calor, pones frío, quitas frío, electrodos y movilizas tal cual. Ese es un programa muy, o sea, más bien es un abordaje muy clásico, ¿no? Muy viejo, pero funciona. Al final va a funcionar, sí. Es más lento, sí. Yo prefiero valorar al paciente, puedes utilizar diversas escalas y sobre la escala que tú manejes vas a ir trabajando y ahí es donde se va a ver los resultados. Hay veces que es más fácil, ¿no? Mientras trabajes por objetivos también es bastante bueno, porque siempre vas a tener una meta a llegar, Sí, ¿sale? claro. Bueno, y la pregunta que sigue sería, ¿cuáles son los riesgos de no tener una rehabilitación después de una cirugía? O sea, ¿qué efectos negativos podríamos tener? Bueno, vamos a hablar sobre, por ejemplo, yo tengo más manejo con pacientes posquirúrgicos de reemplazo de disco intervertebral, por ejemplo, o de procesos, sobre todo de la columna vertebral. Entonces, vimos que pacientes que no tenían rehabilitación solían llegar con problemas muy comunes como contracturas musculares, generalmente siempre en el externo epicleidomastoideo, trapecios, romboides, incluso a veces llega a afectar al manguito de los rotadores porque el paciente sigue compensando a pesar de que ya se hizo el cambio, por ejemplo en una prótesis, a veces siguen compensando porque no se les ha enseñado cómo utilizar nuevamente el segmento que antes estaba limitado. Por ejemplo, en cambios de cadera, un problema muy común es que el paciente normalmente es mayor de 60, casi siempre todos son por encima de 60, son 70, 80 años. Son pacientes delicados, son pacientes que luego no se les moviliza porque se tiene la idea de que son frágiles, de que no se puede mover mucho o simplemente se quejan. Entonces, el paciente adulto mayor que no recibe terapia suele tener un peor pronóstico que el que sí tiene terapia. Hablando de rodilla, igual, se les tiene que enseñar al paciente, sea alguien que tuvo una lesión por un accidente automovilístico o algo crónico degenerativo, si no se les enseña a utilizar el segmento de la manera correcta, tienden a volver a cirugía. O sea, hay casos en donde no hacen lo que se les pide, vuelven a operar los 3 meses después porque literalmente no han visto un cambio y en realidad era tan fácil como el control y el seguimiento. Okay. Y bueno, en un caso de una persona que no haya recibido una rehabilitación a tiempo, ¿podría recibirla tiempo después? Sí, es como en el área médica, o sea, del área médica tal cual, o sea, del doctor. Si tú llegas y tuviste cierto padecimiento y no lo atendiste y después llega el doctor, te va a atender. Nosotros igual, puede ser que se operó y tiene 3 meses que no camina, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un cambio de cadera, ¿no? Simplemente no está caminando, lleva 3 meses de que lo operaron, la cirugía salió muy bien, ya cicatrizó, no hay edema, no hay nada, pero no camina.
Resulta ser que por el periodo de inmovilización tan largo, crea adherencias. Entonces, sí, si se le atiende después de cierto periodo, tal vez no tenga el avance tan rápido, pero sí va a haber un Sí, claro. cambio. Entonces, siempre es bueno ver a un terapeuta, siempre y cuando se tenga la prescripción del médico, de ser posible. A veces hay lugares que no hay médico, ¿no? Y lo fueron a operar, no sé, fueron a Puebla y son de la sierra. Y llegan y allá no hay servicios de ese tipo, o son escasos. Entonces, te los encuentras, tienes que echarte el round. Siempre y cuando hagas tu abordaje en base a evidencia y uses criterios clínicos, buen tratamiento a tu paciente, ¿sale? Entonces sí, es recomendable. Yo lo recomiendo a todos, incluso a los que no son postoperatorios, ¿no? En general, todo el mundo tiene algo que le duele y algo que puede hacer, pero hablando de pacientes postquirúrgicos, siempre que se pueda, va a ser bueno. Hay quienes salen de la cirugía, caminan, no hay ningún problema, nunca lo necesitan porque no se complicó, ellos simplemente se sintieron cómodos, el cirujano fue muy bueno y el paciente tiene un proceso de recuperación bastante bueno. Entonces, él dijo, no, me levanté, caminé y a la semana ya estaba haciendo mis cosas. También se vale, ¿no? Pero lo mejor siempre es, por lo menos en ese tipo de pacientes, citas de control y seguimientos cada semana o cada 15 días para evitar problemas, porque a veces se sienten tan bien que empiezan a hacer cosas que no deben, y Sí. ahí es cuando no, por ahorrarse unos pesos o simplemente por no ir por fiaca, pasan los accidentes. Y luego imagínense, sobre todo con adulto mayor en reemplazos de cadera, se luxa la cadera, entonces hay que hacer reducciones y hay que llevar al paciente, hay que anestesiarlo, es un relajo, se tiene que inmovilizar y terminan yendo a terapia. Ok. Entonces sí. Bueno, ya la última pregunta ya vendría siendo algo más personal. ¿Qué tan fácil o difícil es estudiar esta especialización de la fisioterapia? Y más o menos en qué universidad o en qué institución se puede encontrar para estudiar esto. Ok, este, ¿cómo lo diré? Para empezar, uno como terapeuta físico tiene ciertas posibilidades saliendo de la carrera para poder trabajar. Normalmente cuando es así, lo primero es estudiar mucho y mm, estudiar muchos casos clínicos previos si quiera tocar un paciente. Ya cuando te toca, pues tienes que dar la talla, ¿no? Pero especialidades y demás, hay varios cursos, por ejemplo, hay uno que es de terapia intrahospitalaria, ese está bastante bueno, es un diplomado que ahorita están dando. Es muy útil porque de una manera muy simple el ponente te pone todo lo que es el abordaje intrahospitalario, que es técnicamente el primer paso del trabajo postquirúrgico. ¿Por qué? Porque tu paciente sale y tienes que ingresar al hospital. Tienes que saber cómo trabajarlo dentro del hospital. Así que antes de querer trabajar un paciente postquirúrgico, deberías de tener por lo menos un curso de terapia intrahospitalaria. Terapia respiratoria, por lo menos un básico, ayuda. ¿Por qué ayuda? Porque debes de saber cuánto debes saturar, cómo manejarlo y hay técnicas de respiración. Hay pacientes que por la anestesia suelen no tener bien su proceso de respiración. Puede estar alterado, puede ser que estén saturando muy bajo y entonces tengas que hacer ciertas maniobras para mejorar la respiración antes siquiera de hacer las maniobras de rehabilitación de cada segmento. Técnicas de terapia manual ortopédica son muy útiles. Por ejemplo, método Mulligan, método Maitland, son bastante útiles para pacientes postquirúrgicos. De hecho, yo lo recomiendo mucho. Las certificaciones son difíciles, pero los cursos, o sea, están divididos en bloques y se pueden tomar y son bastante sencillos al principio, pero muy complejos en todo lo que te enseñan. Las maniobras son sencillas si le pones atención al ponente y si puedes practicarlo. Al final tienes que practicar. Y métodos de neurofacilitación, pues
te guste practicar FNP, puede ser que te guste el método BOBA, también puede ser que te gusten otros métodos, pero ayudan, porque es importante saber hacer transferencias de peso, descargas de peso, ¿sí? Porque tu paciente va a pasar de la cama al sentado y del sentado al reposer y del reposer a la cama. Y a veces vas a tener que ayudarlos a que aprenda a levantarse. Y si tienes técnicas de ese tipo o metodologías de ese tipo, va a ser mucho más sencillo. Entonces, pues, como tal, yo diría que lo más cercano a eso es, puedes estudiar una maestría o más que una maestría, tienes que buscar cursos de abordaje hospitalario. Eso es lo principal, porque todo lo que debes de saber para ver un paciente postquirúrgico está o por lo menos lo más básico está en la universidad. Si pones atención y si respetas mucho los lineamientos y te gusta la clínica tal cual, no vas a tener problemas, ¿sí? Los problemas vienen cuando quieres trabajarlos a todos igual. Ahí es cuando hay problemas. Entonces, tienes que saber hacer o reconocer signos clínicos, tienes que tener bien en cuenta los periodos de recuperación. Entonces, algo más guiado hacia la ortopedia te va a ayudar en ese tipo de cosas. Sobre todo los que se dedican a ortopedia son bastante buenos para postquirúrgico. Solo que seas neurológico, o sea, que el doctor sea neurocirujano, entonces estudia de neuro, haz cursos de neurorehabilitación o de neurología o de lo que tú quieras, pero estudia, porque al final ese tipo de médicos te van a hacer polvo si no sabes si tú no sabes lo que ellos te piden, ¿no? Porque son muy especiales. El paciente ortopédico es mucho más noble en ese aspecto. El neurológico, si no sabes, no vas a dar, porque literalmente es una evolución, pero digamos, cada evolución es diferente. Y en el ortopédico no, porque hay incluso lineamientos muy específicos, cuánto tiempo va a recuperarse una rodilla, cuánto tiempo hace en fijar un hueso, cuánto tiempo hace que se quite el edema y demás. Pero el neurológico no siempre cumple porque puede tener más de un daño. Y ahí es lo complicado. Entonces, abarca todo. No solo es lo ortopédico, es lo que más suena, ¿no? Es como cadera, rodillas, manos, codos y cervicales, ¿no? Pero el paciente neurológico posoperado también es importante. Y es de lo que más abunda y es de lo que menos quieren ver todos. Entonces, hay una gran oportunidad ahí si estudias. Ok.